¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el tema de esta semana quedó como un campeón indiscutible: el síndrome de estrés postraumático. Y suena esto así como elaboradísimo, ¿no? ¿Qué es esto? En algún momento ya habíamos hablado sobre este tipo de estrés postraumático, que es a lo que nos referimos, que es como si fuera algún tipo de histeria de angustia, se le denominaba en tiempos victorianos, que es, no sé, imagínese que de repente tiembla, nosotros quedamos atrapados tal vez en los escombros del edificio que estamos, quedamos ahí por horas y luego llegan los rescatistas y nos sacan. Eso nos va a generar un trauma, forzosamente, ¿no? Por más estructurados que estemos, quedar ahí hechos churro abajo de los escombros y temer por nuestra vida nos va a generar un trauma. Como ya lo habíamos descrito en otros videos, el monto de afecto que vamos a vivir en ese momento se vuelve demasiado como para que podamos elaborarlo en nuestra mente, y todas las implicaciones, que si me muero, que si dejo a mi familia, que si qué va a pasar conmigo, que si me va a doler, que si todas estas cosas se acumulan y se necesitan reacomodar en nuestra cabeza, y eso es justamente lo que nos va haciendo ese momento traumático. Ya que nos saca, nos vamos a sentir muy contentos, pero adivine que vamos a despertar 2, 3 veces o más, ¿no? Seguramente más, a la mitad de la noche con el miedo de que estamos otra vez atrapados en los escombros. ¿Por qué? Pues porque fue una situación que nos marcó. Esto puede suceder cuando nos violentan, cuando nos asaltan, cuando tenemos alguna situación de abuso. Puede ocurrir de muchísimas maneras. Hay personas, por ejemplo, los veteranos de guerra van teniendo un síndrome de estrés postraumático muy específico, que pues no nada más tiene que ver con este tipo de violencia, sino justamente con el ver amigos morir o quedar ellos mismos lisiados de alguna manera, o estar viendo la muerte constantemente. Esto es algo que los médicos también experimentan hasta cierto punto de una manera distinta, y esto también va forjando una personalidad muy característica que van teniendo los médicos, que parece que están desensibilizados de ciertas cosas y que van afrontando su vida a través de esa desensibilización, que también es algo parte de la profesión. Y con los soldados, pues bueno, ya no pueden escuchar fuegos artificiales o que se truene un Boeing en la calle porque está todo el miedo de que puede ser un explosivo. Y fíjese cómo este tipo de experiencias, el otro día estaba justamente viendo algunos videos al respecto de esto. Eran en el 1990, de la guerra en Irak que hubo, cómo habían personas que a sus 19 años estaban allá, 20 años, y ellos mismos iban describiendo que, aunque estuvieron menos de un año en esas circunstancias, sentían como que habían envejecido 10 o 20 años. Y uno puede ver en la cara de las personas cómo esto efectivamente se traduce, ¿no? Porque es como un gesto de angustia que queda fijo ya en los rostros de las personas que han vivido esto. Eso es a lo que nos estaríamos refiriendo con el síndrome de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque hubo un trauma y nos queda esta situación de angustia que nos va a perseguir posiblemente el resto de nuestras vidas. A lo que se le apunta es que esto se quite, porque fíjese aquí cuál es la diferencia. Cuando es una situación así, ya no se va a repetir. O sea, fíjese nada más, ¿no? Si habláramos de lo que decimos al principio, de que quedamos atrapados en los escombros después de un temblor, ¿cuál sería la posibilidad de que volviéramos a quedar atrapados en los escombros en un temblor, ¿no? En un terremoto, pues ínfima, ¿no? Es muy, muy, muy bajita. Entonces, eso es lo que nos ayuda mentalmente a reacomodarnos. ¿Por qué? Porque si bien estamos con el miedo de que es que me pasó esto, es que me pasó esto, como no es algo que estemos viendo diario, como no es una posibilidad constante, aunque sí lo sea hasta cierto punto, pero no es algo que vaya a quedar, digamos, como generando tantos estragos en nuestro psiquismo durante tanto tiempo. Esto obviamente que cambia con la fragilidad de la persona, con la cantidad del impacto. Por ejemplo, imagínese que en ese temblor no nada más quedamos nosotros ahí atrapados, sino que perdimos a alguien más en eso. Pues esa es una pérdida que no va a recuperarse en ningún sentido. Vamos a tener que elaborar cosas por encima, vamos a hacer un camino distinto, pero eso ya quedó ahí fijo. O sea, nunca nos vamos a destraumar de que perdimos familia tal vez en un terremoto. Eso no va a pasar. Pero si es un choque, imagínese que usted choca y en ese momento, bueno, igual y tal vez sí acabó en el hospital, pero después de eso, pues la vida continúa.
y podemos volvernos a subir un carro y podemos hacer ciertas cosas, claro, con precauciones, pero ya no está ejerciendo constantemente en nuestra vida. Esto es a lo que le estaríamos apuntando normalmente. Debe de haber sí un tratamiento, debe de haber un acompañamiento. Muchas veces se va tratando solamente de manera psiquiátrica este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Pues porque con el tiempo se espera que se supere naturalmente. Pero pasa algo bien curioso con nosotros, que justamente eso es de lo que me gustaría tal vez profundizar mucho más en estos videos que vamos a tener sobre el estrés postraumático. ¿Qué pasa cuando no fue un evento así exactamente, como muy específico, como un choque, como un asalto, como una situación tal vez de violencia, sino que fue algo más bien sistemático? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cómo impacta en nuestra vida cotidiana que nosotros hayamos vivido con algún padre, por ejemplo, que nos violentó durante mucho tiempo? Y esto no quiere decir que todos los días nos golpeara, ¿no? Que esto no es exactamente de lo que estamos hablando. Pero una persona iracunda, por ejemplo, que perdiera los estribos en cualquier momento, ¿cómo nos afecta? Esto también nos puede dejar una situación de estrés postraumático, porque definitivamente algún impacto debe de haber tenido en nuestra vida. Imagínense que nosotros teníamos ese padre que con el mínimo ruido explotaba y salía tirando cinturonazos o golpeando, o que nosotros tal vez no nos tocó a nosotros, pero que veíamos que nuestro padre o nuestra madre violentaba al otro padre, ¿no? Que lo agarraba a golpes, que lo dejaba sangrando. Tal vez a nosotros no nos hicieron daño, pero eso, ¿cómo nos afecta? Realmente va dejando una situación similar. También podríamos decir que tenemos un síndrome de estrés postraumático. Por eso, porque entonces tal vez hasta podríamos entender un poquito que la mayoría de nuestras circunstancias en las cuales nosotros vamos sufriendo en nuestra adultez de alguna psicopatología es un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Porque es algo que ya se nos enclaustró y es algo que se nos formó como una estructura que nos está generando un cierto comportamiento. Y no estamos tan lejos, realmente esa es pues, la teoría del trauma y del síntoma que podemos entender desde un encuadre psicoanalítico, cómo todas estas cosas van teniendo un impacto. Pero justamente eso es lo que intentamos en este canal, enriquecer un poquito más esta visión sobre nuestro psiquismo, entendiendo el inconsciente. Porque para muchas personas, en sí, la gran mayoría de las personas en el mundo dicen, bueno, sí, claro, mis papás me pegaban, ¿no? Y pues, le pegaban a mis hermanos y ellos se golpeaban y pasaron todas estas cosas. Pero eso era cuando yo estaba niño, eso ya no es ahorita, ya no es mi realidad. Y sí la es. Es justamente esto. ¿Cómo es que ese tipo de situaciones no pueden quedar elaboradas simplemente diciendo eso sucedió en el pasado? O decir, es que yo ya ni me acuerdo. Decir ya ni me acuerdo es como la mayor prueba que podríamos tener sobre el mecanismo de la represión en ese tipo de cosas. Y reprimir no quiere decir olvidar. Reprimir solamente quiere decir que pasó a un plano inconsciente y que sigue funcionando en nuestra mente, que sigue teniendo implicaciones en nuestra conducta actual. Entonces, fíjese, por ejemplo, usted tal vez pueda decir, no, pues es que yo no me acuerdo de tanto, sí, fue una situación, pues que yo me acuerdo que me llegaron a hacer daño, ¿no? Que me llegaron a violentar, tal vez mis padres, pero ya ahorita no recuerdo muy bien, ¿no? Nada más, pues me quedó una sensación y prefiero no involucrarme demasiado con ese tipo de pensamientos. Pero le voy a plantear algo. ¿Usted ha llegado a sentir que cuando le hablan sus padres, no importa qué sea, no importa cuáles sean las circunstancias, se empieza a enfadar? Empieza a sentir como coraje. Y uno dice, ¿por qué me siento así? Porque no es que vaya con la situación, sino que de repente nos están platicando algo o nos están contando algo que sucedió. Y nosotros nos empezamos a llenar de cólera y de furia. Y uno dice, ¿por qué me siento así si me están hablando del vecino? O si me están hablando de algo que sucedió. No es nada que vaya contra mí, no es un ataque hacia mi persona. ¿Por qué me estoy molestando tanto? Y esto nos puede hacer sentir muy, muy mal. Llenos de culpa. Es que, ¿cómo puedo ser yo tan ingrato? De sentirme así con mis padres. ¿Cómo es que no quiero ir a su casa? Porque fíjese cómo esto es algo que se va mencionando mucho del lado de los padres, ¿no? Es que hijos ingratos, ¿por qué no vienen? Y uno dice, ¿por qué no me dan ganas de visitar a mis papás? Porque siempre es hijo ingrato, pero ¿qué pasa que no me siento con ganas de ir a verlos?
Y aparte de esto, pues por supuesto que se siente raro en una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces soy un malagradecido, entonces soy una persona distante, soy una persona insensible. ¿Qué es lo que tengo? Y fíjese cómo podemos empezar a enlazar, cómo podemos empezar a sacar hilo. Si pensamos sobre este estrés postraumático, que otra vez no es algo que haya sucedido en este momento, pero ¿qué pasa si cuando está hablando mi papá yo me empiezo a encabronar de la nada? ¿Por qué me estoy molestando? Vamos a intentar diseccionar un poquito esa imagen. Mi padre tal vez me puede estar platicando, es que yo fui con el compadre y me dijo qué tal, entonces yo le dije, tú deberías de hacer, y nos empezamos a molestar. Y uno dice, a ver, no es conmigo, está hablando con alguien más. Pero el escuchar el razonamiento o el escuchar tal vez la cotidianidad nos está a nosotros transportando un momento que no es el presente. Justamente ahí es en donde está la situación del inconsciente. Por eso es que pareciera que están desconectadas esas emociones, pero no están desconectadas, simplemente están en un plano distinto de lo que nosotros estamos pensando en ese momento, pero aún así estamos reaccionando. Tal vez el yo verlo, que me está platicando tal vez de algo gracioso o de algo, no sé, irrelevante, a mí me está trasladando justamente a esos momentos de descuido que llegó a tener esa persona cuando yo era un niño, o me está haciendo sentir como por qué ahorita le está pasando bien después de que pasaron todas estas cosas, porque estamos hablando de una situación en donde efectivamente nuestros padres algún impacto negativo tuvieron en nuestra vida, y por lo general tienen algún tipo de impacto negativo, no quiere decir que no haya cosas positivas. El asunto es por qué, si estamos tan desvinculados de esas situaciones, nos cuesta tanto trabajo acercarnos de repente a ellos. Y uno puede decir, bueno, tal vez ahorita como adultos pues la dinámica va cambiando, pero si nos ponemos a pensar que de mi 0 a mis 15 años tal vez, lo único que escuchaba todos los días era lo molesto que estaba mi padre y cómo yo no debería de hacer ruido y cómo yo no debería de defraudarlo de ninguna manera teniendo una calificación menos que 10 y cómo yo debería de ser exactamente lo que ellos estaban esperando de mí porque si no iba a ser una desilusión para toda la familia y la casta. Tal vez ahorita ya a mis 30, cuando los escuche hablar, me encabrone porque algo de resentimiento me puede quedar de haber sufrido ese tipo de trato. ¿Por qué? Porque fíjese cómo justamente uno podría decir, bueno, pero pues no es que lo estuvieran haciendo para hacernos daño, ¿no? Tal vez era una exigencia para que nosotros fuéramos excelentes. Habrá sido el sereno. La situación es que se vivió como una opresión. Se vivió como una opresión en donde no estaba respondiendo a los deseos que nosotros pudimos haber tenido como niños. Y esto es un equilibrio complicado en la crianza. ¿Por qué? Pues porque los niños van a querer hacer ciertas cosas que nosotros como adultos sabemos que están de la patada y nosotros tenemos que coercionarlos hasta cierta manera, inducirlos a ciertos caminos, porque si no se hacen unos inútiles, ¿no? Las personas no tenemos esa gracia de que si nos dejan solos o si nos dejan sueltos, nos hacemos personas de bien. Por lo general nos volvemos unos parásitos si nos dejan así de sueltos. Pero, ¿hasta dónde es este tipo de guía, que por supuesto es una coerción, que por supuesto es algún tipo de violencia, un aspecto meramente narcisista de los padres, en donde lo que yo no quiero es que me digan que mis hijos sacan algo menos que un 10? No porque me importe mucho, es más, no sé ni qué están estudiando. Es más, si me preguntan a mí lo que les están preguntando a ellos, seguramente yo saco un 4 en esa materia. Pero para mí es muchísimo más importante esta cuestión del prestigio. ¿Cómo voy a decir que yo tengo un hijo tonto? ¿Cómo voy a decir que tengo un hijo mediocre? ¿Cómo van a pensar? Y entonces en eso estaba la exigencia. Y ahí es en donde está ese desconocimiento y esa manera de ignorar los deseos de los niños y de los hijos en ese momento. Porque entonces el niño no alcanza a atar qué es lo que está pasando. Lo único es, si lo hago, me van a castigar. Y si no lo hago bien, estoy desilusionando a mis padres y por lo tanto ya no soy digno de afecto de estas personas. Ese es el mundo chiquitito de los niños. Los niños no tienen mayor entendimiento de lo que está sucediendo. Si los adultos a veces nos cuesta trabajo salirnos de ese círculo. Pero entonces dése cuenta cómo ese tipo de plática, que tal vez a usted le parece tan irrelevante en ese momento, nos está trayendo todo esto a colación. O por ejemplo, imagínese, ¿no? Una situación, acá estamos hablando de cosas un poquito más ligeras, pero imagínense que en serio nuestros padres nos golpearon periódicamente y sistemáticamente y que nosotros también ya de adultos nos damos cuenta de que pues eso fue una situación de abuso real, que tal vez eran los años 40, que tal vez eran los años 80, vaya usted a saber, pero eso siempre ha sido un abuso. Lo único es que antes se perdonaba más socialmente, porque no estábamos tan enterados de lo que estaba sucediendo con el vecino. Ahora ya estamos enterados, entonces ya va teniendo un impacto diferente. Pero es una situación real. Estuvimos siendo violentados durante
muchísimo tiempo de nuestra vida y posiblemente durante toda nuestra infancia. ¿Cómo es que ahora nos vamos a sentir a gusto alrededor de esas personas? Si se da cuenta, cómo no es que no haya salido de la nada, no es que de repente nada más sea una cuestión de ingratitud. Si lo único que recibíamos era críticas, si lo único que recibíamos eran golpes, yo no podría decir, bueno, pero también los cuidamos, también les dimos de comer, también les dimos, bueno, sí señor, pero eso era su responsabilidad, ¿no? Lo que no era su responsabilidad era quererlos. Eso es lo que está el extra, y eso es por lo general lo que se vive como unas ganas de regresar a la casa de los padres. Que nos sintamos bienvenidos, que nos sintamos acogidos, que nos sintamos contenidos. Si usted tal vez esté en esa situación en donde es que ¿por qué no me visitan? Tal vez habría que cuestionarse qué es lo que hace que no se sientan cómodos mis hijos conmigo. No tanto otra vez en este aspecto narcisista, es que qué ingratitud. Si yo lo di todo, si yo dejé de hacer, si yo me tuve que trabajar, si yo tuve que dejar de hacer todo. Todas estas cosas que otra vez solamente están apuntando hacia nuestro propio deseo y nuestra propia necesidad. Es una cuestión totalmente narcisista, como le digo. Ahí tendríamos que ver qué tipo de impacto tuvo eso. Evidentemente que nosotros como adultos tampoco quiere decir que esto sea una justificación simplemente para desaparecernos así como un mago, ¿no? Decir, bueno, pues es que como tú me pegabas de niño, no quiero volver a saber nada de ti en mi vida. Ojo, no quiere decir, pero si usted se siente de esa manera, está en todo su derecho de hacerlo. Esto es otra cosa que va sucediendo cada vez vamos escalando un poquito más la escala del trauma. Pero, ¿qué pasa cuando esto no nada más era violencia física, sino cuando hubo un tipo de abuso sexual? Vamos a tener que pasarlo por alto. Decimos, ay, pero éramos niños. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Fíjese cómo ya dimensionando este tipo de cosas, nos vamos dando cuenta de que este tipo de aspectos a los cuales les estábamos dando muy poquita importancia son bastante importantes. Porque ya que lo decimos, es que un abuso sexual, no, pues claro que un abuso sexual debería de ser una cuestión. Pero imagínese tal cual que fue una persona, tal vez el abuelo, tal vez la abuela, alguno de los padres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar nuestra vida alrededor de ellos? Definitivamente que no, ¿verdad? O si fue una cuestión de golpes a un nivel serio, en un nivel en el que estuviera al peligro nuestra vida o que realmente era una tortura, ¿por qué tendríamos que seguir buscando la compañía de esas personas? ¿Por son nuestros papás? No tiene sentido. Si se da cuenta, ahí es en donde tendríamos que empezar a explorar un poquito, porque el problema con todo esto es que no nos cuestionemos de dónde vienen este tipo de actitudes, que simplemente nos castiguemos en la culpa de, es que ¿por qué no quiero ir a ver a mis papás? Es que ¿por qué no me siento a gusto platicando con ellos? Es que ¿por qué? Pues hay un por qué. Y tal vez haya cosas ahí que podamos trabajar. Tal vez haya cosas que sí se vayan acomodando y que le podamos dar un significado diferente cuando crezcamos. Pero hay otras que no. Hay otras que así se van a quedar y que posiblemente sea la situación más saludable mantener una distancia. Entonces, de esto vamos a continuar hablando en el siguiente video, así que si a usted le está interesando este tema, no deje de buscar nuestros videos. Nuestro contenido lo tenemos los lunes y los jueves y se publica a las 11 del día en horario mexicano. Pero por el día de hoy yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.